Estimados ingenieros, es un placer saludarles como siempre. A continuación vamos a resolver las dudas de un ingeniero que las plantea en este caso por correo electrónico. Vamos a hacer un formato de presentación en la cual pues no voy a editar el vídeo, simplemente lo vamos a subir al canal de la manera en la que lo grabemos y nos vamos a dedicar a resolver consultas y también a charlar un rato con ustedes, que hacía tiempo que no subíamos vídeo al canal. Entonces tenemos aquí la consulta que dice: saludos, ingeniero Eduardo. Me encuentro realizando un proyecto, me gustaría amablemente que me diera su opinión del modelo y sus recomendaciones. Tiene también la siguiente consulta. En la parte de la cimentación le están dando alturas de zapatas de diferente tamaño. Lo mismo ocurre con las vigas de cimentación. Bien, ¿se puede hacer alguna cuestión en el programa para trabajar solamente a una sola altura? Pues eso ya son cuestiones de edición. Yo recomiendo principalmente de que el ingeniero, cuando se encuentre haciendo pues el diseño, le puede colocar, cuando se encuentre editando en el programa, lo que es el candado. El candado es un elemento que también se aplica para vigas, para columnas, y sirve para que el programa nos respete una dimensión que nosotros le colocamos. Podemos establecer, por ejemplo, este peralte de zapata o plinto para todos los plintos y zapatas de la obra, y lo definimos a través de la geometría, como pueden ver en canto del pedestal. Esto lo que va a hacer es, de forma permanente, mantener ese peralte de zapata. Vamos a hacer una vista 3D. Vemos que es un plinto zapata piramidal, donde observamos pues que vamos a tener que hacer en obra un encofrado un poco especial en esta zona, lo cual complicará la ejecución de la obra. Así que es verdad que se ahorra lo que es hormigón, que todo este hormigón que está ubicado en esta zona pues prácticamente no trabaja, porque los que han hecho los cursos y están capacitados, incluso personas que no han hecho los cursos conmigo pero tienen un nivel de capacitación, pues saben de que aquí se genera lo que es el tema de las bielas y tirantes, es decir, que justamente trabaja pues con un ángulo más o menos de 45 grados. Entonces lo que es el diseño de esta cimentación pues tiene que tener un diseño adecuado para que trabaje también lo que es el tema de las tensiones a nivel interno, ¿no?, en la zapata. Y hay una serie de recomendaciones para hacer este tipo de diseños. Bien, pero respondiendo a la consulta y también del tema de las vigas de cimentación que tienen un peralte que quiere el ingeniero que sean todas iguales, hay una opción en la cual se le dice al programa de que las vigas de cimentación tienen que tener pues el mismo peralte que las zapatas, es decir, que no tengan un mayor peralte. Eso sí que hay una opción de configuración del programa. Pero les comento lo siguiente: el programa trabaja con bases de datos de documentación que nosotros agregamos a través de este botón de aquí, que es el botón por posición. Entonces el programa lo que hace es busca una información dentro de las bases de datos internas que nosotros mismos podemos crear. En este caso tenemos la cimentación y tendríamos pues justamente en esta zona, permítanme ver aquí, las tablas de vigas centradoras, por ejemplo. Vendríamos aquí a tabla especial, editar tabla. ¿Y qué podemos hacer para que el programa no utilice ninguno de estos elementos? Pues ya lo están imaginando bien. Podemos borrar cada uno de los elementos y mantener un mismo peralte para todas las vigas que participen de este grupo, ¿no? Entonces el programa básicamente, ¿cómo funciona? Pues nosotros le damos una orden. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema de cómo funciona el programa. Le damos una orden y realmente el programa lo que hace es busca en su base de datos, y esto también se funciona para tema informático, es decir, páginas web funcionan con bases de datos, ¿no? Y pues un software va a buscar información en una base de datos. ¿Qué es lo que pasa si en la base de datos tenemos una información que no queremos que utilice o que busque esa información? Pues simplemente de esta base de datos le quitamos esa información. Una de las claves del manejo del software siempre es saber dónde el programa busca la información, en qué base de datos, en qué lugar, en qué punto exacto busca la información. Pues ya saben de que tendrán que saber la diferencia entre armado de montaje, armado de perchas, armado de refuerzo, porque así podrán configurar cada una de estas tablas, y eso no es más que ir a buscar esa base de datos que hemos hablado muchas veces en los cursos, que se encuentra en una carpeta que tiene el nombre de config, y esto está dentro del programa. En la C, ZIP Ingenieros, versión 2021, hay una carpeta que dice config. Pues ahí es donde nosotros configuramos el programa. Bien, decirles que lo que es las vigas
cantilever o vigas de atado, ya saben la diferencia. La viga cantilever tiene que absorber un momento flector y es para cimentación excéntrica, ¿no? Bien, se entiende ese concepto y cuando se trabaje, pues, ¿qué pueden hacer para hacer un diseño de cimentación? Primero le dicen al programa que dimensione con la información que tiene por defecto. Cuando ustedes observan que está pidiendo o solicitando un tamaño demasiado grande en una zona, pues trabajen esa zona independientemente, traten de combinar la cimentación o hacer algún tipo de arreglo y luego proponen el diseño ustedes mismos con las opciones del candado, siempre con la opción del candado y proponiendo el diseño ustedes mismos sin que el programa sea quien tome la decisión. Eso también pasa para la selección de vigas metálicas, para todos los tipos de estructuras que hagamos. Bien, así que no vamos a dejar que el programa piense por nosotros, nosotros siempre vamos a hacer el paso antes que el programa nos lo haga o nos haga algo que no queremos hacer. Bien, tenemos el punto número 2 donde dice también en el segundo nivel tengo varios vanos con luces de 9 metros. Podría poner una columna apeada para reducir la luz, pero que esta columna apeada no haga parte del sistema sismorresistente. Bueno, el programa tiene una opción que permite la introducción de lo que son columnas. Permítanme aquí editar esta columna. Y en la categoría sismorresistente nosotros le podemos colocar que tiene un uso secundario o que es un refuerzo de borde de muro. Fíjense, en el curso, cuando esta opción no estaba, les decía de que no tenía que cumplir la columna que estaba dentro del muro, chequeos de columna fuerte, viga débil, etcétera. Es decir, teníamos que ignorar ciertos chequeos. Pues ahora el programa incorpora esta opción, por ejemplo, para que no haga ciertos chequeos que tendría que hacer en caso de estar colocada esa columna en otro punto, en otra zona de la edificación. Luego tenemos un sistema secundario donde pues evidentemente desconectaríamos o estaría desconectado ante ciertos chequeos de la normativa. Otra cuestión que se puede hacer y sin usar esas opciones sería la siguiente. Se puede simplemente colocar en la condición de empotramiento o articulación, se le dice que es un nudo articulado, es decir, imagínense que esta es la luz que me comenta el ingeniero. Vamos a tomar aquí un imprimir pantalla, lo llevamos aquí al Paint, vamos a hacer aquí control V para pegar la imagen, vamos a hacer un pequeño dibujo. Imagínense que la columna pues la quiere colocar por aquí, ¿no? Porque resulta que esta luz le parece demasiado grande, ¿no? De 8 metros, 9 metros, y realmente lo que se quiere hacer es colocar una columna para reducir pues esa luz, ¿no? Y de pronto pues ese tamaño de 40 por 55 de peralte reducirlo a pues 45 o no hacerlo tan elevado, ¿no? Lo cual contribuye a lo que ustedes ya saben, que es el desarrollo inelástico luego posteriormente en estos puntos, ¿no? Para el desarrollo de las rótulas, ¿no? Entonces, volviendo al punto que estábamos comentando, se puede colocar una columna apeada que no participe del sismo, bueno, siempre y cuando se le modele como que está la conexión de las vigas que llegan a ese punto como una articulación. Vamos a hacerlo de otro color para que se entienda. Tenemos la columna aquí dibujada que introduciríamos para reducir esa longitud. Aquí le colocaríamos la condición de articulación en este punto, ¿no? Y en este punto también esta parte estaría articulado. ¿Eso cómo lo hacemos a nivel de programa? Bueno, introducimos la columna y articulamos al lado y lado. Eso sería una manera de que no se transmitan momentos flectores. ¿Y cómo se puede saber si se transmiten momentos flectores o no? Pues aquí en envolventes, por ejemplo, en la parte de esfuerzos de pilares y pantallas, seleccionaríamos la columna y veríamos los momentos flectores. Si tiene un exceso de momento flector, pues veríamos que la columna estaría trabajando en el marco sismorresistente, ¿no? Resistiendo pues esos momentos provenientes de esfuerzos sísmicos. Bien, vamos a la siguiente consulta, donde nos dice que en la parte 3, en esta consulta se le genera la siguiente duda, y es que las columnas le están dando con demasiado refuerzo. No sé si tenga alguna configuración mal con respecto a las columnas o cómo pudiera ser. Bien, pues lo hemos comentado en varias ocasiones y aquí en resultados, en pilares pantallas, vamos a la columna en cuestión o cualquier columna y vamos a revisar un poco los chequeos que tiene que están fallando. ¿Por qué le pide tanto hierro para la columna? Pues porque no está cumpliendo el chequeo de columna fuerte viga débil, que este chequeo ya saben de que se aplica para edificaciones, sobre todo que tienen un cierto número de pisos.
Ya saben de que las edificaciones que no tengan una masa elevada, es muy difícil que el sismo llegue a producir una situación de rotura en las columnas, es decir, edificaciones de 2 niveles, con poca masa, enfocadas en viviendas pues muy sencillas, las típicas casas adosadas que se hacen en urbanizaciones. Pues ese tipo de vivienda muchas veces no vamos a aplicar el código al 100%, ¿no? Pero dependiendo del tipo de estructura, dependiendo de lo que hagamos, pues vamos a priorizar o no el hecho de colocar esta cantidad de hierro o no. Ya les digo de que estas cantidades de hierro, en este caso de 3.9 que me está pidiendo para cumplir ese chequeo, y es por ello que el ingeniero me comenta que le está dando demasiado refuerzo, pues le está pidiendo para cumplir un chequeo que concretamente es el chequeo del nudo de la norma, y ya saben que ese chequeo aquí me aparece de la norma NSR 10. Ya les he dicho muchas veces, ingenieros, que las normativas lo que hacen es recogen artículos de otras normativas, fundamentalmente la normativa del ACI de Norteamérica, y los adoptan como artículos propios. Esto lo he visto en todas las normativas, que recogen pues artículos de otras normativas y las colocan como que es un artículo de la norma NSR 10, lo cual sabemos que esto es de la norma directamente del ACI, no es norma colombiana, obviamente es una apropiación de la norma. Además no varía absolutamente nada el coeficiente, es 1.2 la relación de momentos en vigas con relación los momentos en columnas. Bien, un poco comentarles de que cuando tenemos unas cargas axiales muy elevadas, sucede de que pues cuando la relación de la carga axial con respecto a los momentos flectores, pues tenemos una columna, vamos a decir así, muy comprimida, es más fácil que esa columna rompa, que esa columna se parta. Es decir, que tenga una falla frágil, una rotura inminente, una rotura como cuando se parte directamente una columna en dos, ¿no? Entonces, pues si hacemos un pequeño esquema y tenemos aquí pues una columna, vamos a hacer un pequeño dibujo, si a esta columna nosotros la comprimimos mucho, es decir, le colocamos muchísima carga aquí, ¿qué es lo que le pasa cuando nosotros hacemos un ligero movimiento de este tipo, como que queremos torcer esa columna? Pues evidentemente aquí va a empezar a romper, a fracturarse, ¿de acuerdo? Entonces lo que sucede es que cuanto más cargamos un elemento de hormigón armado y tenemos una relación de un momento flector que está actuando simultáneamente, no se olviden de que son dos esfuerzos que trabajan pues simultáneamente, se encuentran simultáneamente trabajando, pues tenemos ese esfuerzo que baja vertical y pues ese momento flector que ya saben cómo se genera, ¿no? Pues de la combinación de ambos existe pues lo que ya conocen como la relación entre el axil, nos vamos a poner aquí lo que son los axiles, que son esfuerzos a compresión, y los momentos flectores, ¿no? MX o MY, ¿no? Entonces se produce ese, vamos a decir así, ese ábaco, que ya lo han visto, de hecho lo podemos ver aquí, lo podemos ver de esta manera y podemos hacer un dibujo, ¿de acuerdo? Fíjense, yo me pongo en este lado, ya que tenemos el momento en Y, y aquí veríamos directamente el momento en Y. Vamos a hacerlo con el momento en Y, ¿de acuerdo? De esta manera. Y aquí vemos ese gráfico. Y pues tenemos ese gráfico que está ahí dibujado, más o menos. Tenemos un punto que cae por ahí. Entonces ese punto que cae por ahí nos está dando una información valiosa, y es que para un determinado axil o esfuerzo a compresión existe un momento flector que, digámoslo así, es el límite, es el, vamos a decir así, ese momento resistente o ese momento último de la pieza, ¿no? Entonces, para que se entienda a nivel conceptual, es lo que me interesa en este caso, de que entiendan de que si colocan mucho hierro, la relación de este gráfico va a verse afectada. Es decir, esta relación, si nosotros colocamos mucho hierro dentro de esa columna, vamos a suponer que esto simboliza lo que es el hierro interior de esa columna, pues colocamos pues una varilla de FI de 25 o de 1 pulgada, es decir, varillas grandes y muy juntas. La relación de este dato con este dato no va a ser favorable. Es decir, que si nosotros colocamos una columna que tenga menos hierro y más tamaño de sección, es decir, vamos a suponer que lo colocamos pues de esta manera, como un dibujo como este de aquí, que tiene una cuantía de 2.5, esta va a tener una relación más positiva,
vamos a hacer así, salimos de aquí, va a tener una relación más positiva en cuanto a esos momentos flectores, es decir, que va a estar en una zona más segura. Eso es lo que quiero comentar, ¿no? Va a haber una relación más positiva en cuanto a que vamos a poder tener más momento flector antes de que se rompa esa columna. Bien, eso significa que la columna va a tener mayor ductilidad. En resumen, y ya para finalizar, si entendemos esta idea, este concepto, podremos proponer un diseño donde le decimos a la entidad de aprobación de que vamos a reducir esa cuantía de acero nosotros manualmente, y de esa manera, si la reducimos, aquí por ejemplo vamos a colocar varilla del 6, aquí en lugar de 8 le colocamos 6, y aquí por ejemplo tenemos varilla de 7, varilla del 6 también, y le colocamos aquí pues 2 también, ¿no? Hemos bajado a una cuantía de 2.3. Si ahora por ejemplo nos vamos y chequeamos la comprobación, vamos a ver que están fallando otras cuestiones, ¿de acuerdo? Ahora ya está fallando a flexocompresión, cuidado, significa que estamos al límite. Este es el artículo de flexocompresión que estamos viendo y estamos estudiando ahora mismo, pero es que el chequeo, fíjense, me está diciendo de que no es posible realizar la comprobación debido a que los esfuerzos producen la rotura, ¿no? Ese es el mismo artículo que estábamos viendo antes. Entonces, podemos decir de que este artículo no lo cumple, pero claro, es que es una estructura que si la miramos, si la observamos, estamos ahí de que sea, vamos a decir así, obligatorio al 100% el cumplimiento. Yo sé que en Colombia pues pueden pedirlo para todas las estructuras, pero para una estructura que no sea excesivamente alta pueden revisar en el curso del análisis no lineal pushover y pudiéramos modelar esa estructura para hacer el ejercicio entre todos. De hecho, les animo a que vengan aquí a esta parte del foro y que abran una nueva consulta para hacer lo siguiente. Fíjense, vamos aquí, análisis no lineal pushover, abren una nueva cuestión y examinan ese pórtico de esta manera, es decir, con esa luz de 9 metros que tenemos ahí, es decir, que haríamos un chequeo como el que les voy a mostrar a continuación, y quisiera que alguno de ustedes haga ese chequeo con el curso de análisis no lineal pushover y veamos qué es lo que sucede. Más o menos sería un pórtico como el que les estoy mostrando. Fíjense, algo muy sencillo. Aquí tenemos una luz más o menos de esos 9 metros que decía el ingeniero, donde quería colocar una columna peada, y aquí tendríamos algo parecido a esto, ¿no? Algo parecido a esto. Y aquí tendríamos la base. Y si le hacemos ese estudio pushover, veríamos si la estructura, en qué momento nos genera una falla o una rotura de la columna. En qué momento nos genera pues esa rotura. Eso lo veríamos para un determinado valor de desplazamiento en la punta superior de esta estructura, de manera de que someteríamos al edificio a ese empuje lateral y estudiaríamos en qué momento nos falla la columna, ¿no? Pudiéramos incluso proponer un diseño donde esa columna se hace más grande, justamente esta columna, solamente para ganarle pues esos, vamos a decir así, esa ductilidad extra al gráfico de la curva de capacidad. Es decir, si nosotros venimos aquí y vemos las imágenes trabajadas en este curso, pues podemos identificar la falla frágil. En algún momento nos va a poder aparecer esa falla y podremos decir, ahí está, ya está identificada la falla. Cuando la identificamos, pues podemos proceder con una contrapropuesta o una propuesta a lo que estábamos haciendo anteriormente. Bien, y podremos incluso hacer que el punto de desempeño caiga un poquito más para allá. Pero bien, estas estructuras suelen caer por esta zona cuando se le somete el pushover, de manera de que si no entra mucho en esta zona, el chequeo del nudo está pensado, vamos a hacer así un imprimir pantalla, está pensado para estructuras que van a tener obligatoriamente que dañarse, es decir, van a tener que entrar en esta zona, en toda esta zona, van a ir entrando en esta zona hasta llegar al colapso en un sismo pues exageradísimo que pudiera suceder en algún momento. Siempre se diseña para que caiga antes, ¿no? Es decir, por esta zona o por esta zona. Pero para que nos entendamos y poderle dar una respuesta al ingeniero, ¿por qué el programa le está colocando pues ese acero? Pues porque el programa está entendiendo que existe un código normativo y está yendo a buscar a esa base de datos esa información que hemos comentado. Es decir, le estamos introduciendo un edificio al programa
Y aquí justamente cuando el edificio está introducido, el programa, ¿qué es lo que hace? Pues con su motor de búsqueda, con sus programaciones, toma este edificio y se va al ACI o a la normativa NSR10. ¿Qué es lo que hace? Busca toda la información de los códigos y cualquier artículo que esté fallando, vamos a simbolizar ese artículo que falla, detecta el artículo que falla y nos lo coloca en nuestro reporte que está fallando. Pero claro, es que esa estructura a lo mejor no cataloga para esa cuestión. También decirles de que ustedes pueden activar y desactivar esos chequeos directamente desde aquí, desde Obra de Datos Generales, con el tema de DMI, DMO y DES, ¿no? Dependiendo de si colocan unos criterios de armado diferentes a otros, también le hará o no le hará ese cálculo. Pero yo personalmente soy partidario de entender la teoría para poder pensar, para no configurar todo el programa, porque entonces cuando hagan otro diseño o otra estructura no van a poder tener los criterios para plantearla. Y lo más importante es tener los criterios. Bien, entonces, comentando lo siguiente, me gustaría mucho que hiciéramos ese ejercicio. De hecho, podemos colocar el link de esta obra, si nos da permiso el ingeniero, y pues ver si a alguien le interesa hacer un pushover colocándole las armaduras que nos da el programa, que les he indicado las cuantías de armadura que les da el programa, ¿no? Es decir, para un cálculo que el programa nos genere, ¿no? Entonces, sería interesante ver los análisis y ver qué es lo que sucede a nivel de esas deformaciones. Para ello, evidentemente, sería imprescindible que la persona que suba la información pues o haya hecho el curso de pushover o tenga el conocimiento de este tema para poder debatir. Sería excelente, me parecería una iniciativa muy buena. Bien, sigamos porque quiero comentarles nada más de que me gustaría de que fuéramos pues trabajando las consultas por este medio, porque lo dicho, así ustedes pueden directamente abrir cada una de estas cuestiones e ir a la parte que les interese, la parte de los chequeos, del nudo, o pueden ir seleccionando cada una de las partes que quieren ver. Piensen que hay imágenes que les pueden terminar de ayudar a comprender la cuestión que quieren buscar, y esto es totalmente gratuito, ¿no? También es gratuito la parte del curso gratis cuando hacen clic en esta zona de aquí, justamente en este círculo nuevo que hemos colocado, hacen clic aquí y podrán acceder a un curso gratuito también, y podrán con ese usuario acceder al foro, que me han consultado también algunas personas de cómo pueden acceder al foro. Pues ya saben de que es gratuito y pueden participar. Siempre nos fijamos en responder la consulta a todo el mundo, pero claro, evidentemente también nos fijamos en los alumnos que están haciendo los cursos para atenderles de forma pues un poquito más preferencial, evidentemente, ¿no? Pero al final aquí lo que sucede es que vamos a tener pues mucha información. En algún momento ya van a ver que ya hay mucha información en el foro a día de hoy. Este foro fue creado hace un año más o menos, pero van a ver como dentro de algunos años va a estar lleno de información valiosa que vamos a ir rellenando entre todos. Bien, ¿qué más podemos comentar de la obra del ingeniero? Vamos a hacer una vista 3D y vamos a examinar un poco pues qué puntos se pudieran mejorar o trabajar. De entrada vemos que ha colocado pues unos elementos. Veríamos estos elementos donde en esta parte de aquí, ¿qué se pudiera hacer? Pues normalmente se coloca pues doble G en la parte superior. Vamos a ver si hacemos un esquema para que se entienda. Imprimimos pantalla, vamos aquí al Paint, pegamos la imagen y en esta zona generalmente lo que se hace es se coloca pues más o menos así a esta altura, se coloca doble G, ¿no? Más o menos. Y aquí lo que se hace es que se le cierra pues con un elemento para terminar de cerrar esa zona de ahí. Así es como se resuelve la parte también de los galpones o naves industriales. Para este caso pues tendría que ver cómo va a resolver el tema de la colocación del panel ahí, porque pues si no hay una buena conexión luego se le puede entrar el agua por ahí, o no hay pues un correcto elemento constructivo para esa zona. Simplemente decirle eso al ingeniero, que tenga cuidado con esa parte de ahí en la ejecución de la obra. Vamos a ver qué más le podemos comentar. Que simplemente coloque pues como ha hecho de forma correcta, ha colocado una viga que tiene un peralte pues para tapar esa luz, para cubrir esa luz,
pero claro, el hecho de que tenga un peralte más o menos grande hace que el desarrollo de la ductilidad de la estructura se reduzca, es decir, que esta estructura tendrá menos ductilidad que otra que tenga las columnas más juntas, y es por ello que el ingeniero decía si podía colocar una columna aquí, seguramente para reducir el peralte de la viga y que sea pues más fácil de que cumpla el chequeo del nudo. También otra cuestión pues que le voy a comentar al ingeniero es que si se fija en cargas, vamos a ver aquí cargas en grupos, fíjense la carga que ha colocado, ¿no? 0,35 en la cubierta, una carga exagerada, ¿no? 0,35, es decir, ha colocado 350 kilos por metro cuadrado. Decirle que yo a veces coloco en viviendas 0,25, es decir, 100 kilos menos por metro cuadrado, dependiendo de la edificación. Claro que habría que ver el uso que se le va a dar, ¿no? Si va a ser una zona que va a estar muy cargada con muchos elementos, pues entonces ahí es donde tenemos que colocar una carga muy grande. Pero para este caso yo revisaría el uso de este proyecto y trataría de reducir la carga para que me cumpla también el chequeo del nudo, y como ya estamos pues por encima de los 2 niveles, ya puede ser incluso interesante tratar de cumplir ese chequeo, pues si no al 100%, por lo menos al 80%, ¿no? Hay algo que también quisiera comentarles, y es que si acceden con la aplicación del Google Earth podrán ver claramente la placa tectónica en esta zona de aquí, ¿no? Podrán ver de que todos los países prácticamente de la costa con el Pacífico podrán pues tener esas exigencias sísmicas, como los países de Chile, por ejemplo Perú, Ecuador, Colombia, todo lo que es Panamá, pues Nicaragua, América Central, México, incluida también República Dominicana, donde también tenemos muchas personas haciendo los cursos y también hay sismo. Pero bien, está muy afectado todo lo que es Latinoamérica por tema sísmico, y los conceptos que se aplican para Ecuador, quiero simplemente decirles de que también pueden ser aplicados para Chile, pueden ser aplicados para Perú o para Bolivia o también para Colombia. Es decir, que finalmente el mensaje que quiero dar es que todo lo que enseñamos en el canal se puede aplicar para cualquier país. Incluso también comentarles que en España han habido sismos, sobre todo en la ciudad de Lorca, que está aquí, por esta zona de Murcia, y ahí justamente hubo un sismo. Si se fijan, pues aquí tenemos una zona bastante sospechosa, como que puede haber ahí una placa tectónica por esta zona, ¿no? Entonces, en España no se acostumbra a calcular con sismo, no se acostumbran a aplicar estos principios que estamos enseñando. Sin embargo, sé que hay muchos ingenieros y arquitectos de España que siguen el canal. Aprovechamos a enviarles un saludo y decirles de que es muy importante también comenzar a entender estos principios, porque de esa manera, en algún momento, si ustedes deciden hacer una carrera internacional de proyectos, como a día de hoy yo me dedico, pues podrán tener esa gran oportunidad de hacer proyectos en otros países. Vamos a abrir, por ejemplo, el sismo de Chile y vemos que pues al final tiene esos coeficientes que se repiten para todos los países, ¿no? Son coeficientes de sobrecarga de uso que hemos explicado, de zona sísmica que dependen de la onda del suelo, de pues aceleración del sitio, y todo esto no varía para Ecuador, no varía para ningún país que tenga esa influencia sísmica. Todo es prácticamente lo mismo y el objetivo es siempre construir un espectro con el cual le sometemos a esos empujes laterales, se generan los modos de vibración y los edificios pues tienden a deformar o vibrar de formas muy similares, ¿no? Solamente que evidentemente la construcción del espectro depende de un conjunto de parámetros que tenemos que saber configurar, pero luego el estudio posterior es muy similar al que se haría en cualquier país y con cualquier condición. Nos vemos en los siguientes videos y les animamos, como digo, a continuar participando del foro para hacer una bibliografía de casos gratuita para los ingenieros que quieren participar en él. Nos vemos en los siguientes videos.